Hola, mi nombre es Iván y les voy a estar hablando sobre los polímeros químicos. Los polímeros químicos son obtenidos industrialmente mediante el manejo de monómeros orgánicos y fueron creados por el hombre para satisfacer necesidades concretas. El primer polímero sintético fue creado en el año 1907, que todos lo conocemos hoy como la baquelita. Fue un material duradero y de bajo costo, y su gran éxito industrial se debió a una gran medida y a su fabricación simple y económica. Fue empleando fenol y formaldehído. Y a través del tiempo se han obtenido nuevos y más potentes materiales de origen orgánico, en particular en la industria de petroquímicos. Unos ejemplos que son muy llamativos o bastante importantes de estos son el polietileno, que es uno de los plásticos más comunes debido a su bajo precio y simplicidad en el momento de la fabricación, lo que genera una producción de aproximadamente 80 millones de toneladas cada año en todo el mundo. También tenemos lo que es el poliopropileno, el polimetrilmetracilato, el poliuretano y el cloruro de polivinilo, que es mejor conocido como PVC. Unos ejemplos de los productos elaborados con esto son la ropa, que normalmente está hecha de hilo de nylon, las tuberías, que están hechas de PVC, las cantinas, envases, calzado, recubrimiento de alambres eléctricos, las pinturas, los embalajes y los preservativos. Los usos y las aplicaciones que se le dan a esto son muy variados, en especial en estos tiempos por los bajos precios y asequibilidad, pero se utilizan en todos los campos, desde las cosméticas, la agronomía, la electricidad, hasta la medicina, dándole usos como el de protección, de envases de almacenamiento, entre otros que son muy importantes. Las propiedades de los polímeros químicos, en líneas generales, los polímeros son de mala conducción eléctrica, por lo que naturalmente se utilizan en las industrias eléctricas como aislante para estas mismas. Un ejemplo claro de esta en la industria eléctrica es el recubrimiento que tienen los cables eléctricos alrededor de ella. Y en viendo en la temperatura influye en esta, digamos que de manera directa, porque cuando las temperaturas son bajas, el plástico o el polímero crea una consistencia bastante dura y quebradiza, como si fuera vidrio, pero a temperatura ambiente adquiere una flexibilidad, y a temperaturas muy altas, entonces lo que hace es que se deforma o se deforma o se desintegra, se divide. Eso es lo que hace. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Sara Ismael y yo les voy a estar tratando el tema de los polímeros naturales. Lo primero que debemos saber es que mucho antes de que existieran los plásticos y los polímeros sintéticos, debemos remontarnos a los orígenes de la Tierra, ya que la naturaleza se valía de los polímeros naturales para hacer posible la vida. Los polímeros naturales incluyen lo que es el ARN y el ADN, que estos son genes muy importantes, son vitales en los procesos de la vida. En el caso del ARN podemos decir que es un mensajero, es decir, que este hace posible la existencia de tanto las proteínas, los péptidos, las enzimas. Y en el caso de las enzimas, estas colaboran con lo que es la bioquímica o los organismos vivientes y demás. Es decir, que los polímeros naturales, su origen es biológico. Esto no fue fabricado por hombre, ni se necesitó nada de eso, solo fue la naturaleza. Los polímeros naturales existen tales como la naturaleza, tales como biomoléculas, compuestos que integran el cuerpo de los seres vivientes. En el caso de la aparición de los polímeros naturales en el mundo, este representó un gran punto importante, ya que de ahí en adelante surgieron muchas investigaciones y simplemente eso lo que compuso fue la bioquímica de la vida. Los ejemplos.
Pues los polímeros naturales son los que provienen de la naturaleza, como les dije, es decir, su existencia no depende de la intervención de la mano del hombre. Por ejemplo, las cadenas del ADN, las proteínas, la celulosa, los almidones. En el caso de la celulosa, esta se encuentra en la madera, los tallos de muchas plantas y se emplean para hacer telas y papel. La seda, que es muy utilizada, la seda es otro polímero natural. Esta es muy apreciada y se utiliza mucho para lo que es el nylon. En el caso de la lana, es una proteína del pelo de las ovejas, el cual también es un polímero natural, ya que tiene origen biológico. Y los productos que se elaboran mediante estos ejemplos que le di son varios, es decir, que hay un grave mercado para estos productos, ya que tienen muchas funciones en sí. Alimentos como el pan, el maíz, las papas se encuentran llenos de lo que es almidón. El almidón puede tener hasta 10.000 unidades de azúcar que están unidas o entrelazadas entre sí. El modo en que se encuentran enlazadas o unidas estas forma lo que es ya sea en tipo de ramificaciones o lineal, y eso es lo que va a determinar en sí el tipo de almidón al que se esté tratando, es decir, que va a depender de cómo está estructurada esta. En el caso de los usos de estos polímeros naturales, tenemos que la lana y la seda son usados como fibras y telas. También la celulosa se emplea para lo que es también hacer tipos de telas y papel. El caucho natural se usa para hacer neumáticos o llantas, etc. De algodón podemos sacar productos naturales como aceites y demás materias primas, también los polochés, etc. de algodón. Empleamos lo que es la celulosa para un montón de aplicaciones, es decir, que la celulosa tiene gran gama de usos. Con esta se puede fabricar lo que es el papel, casas de madera, también calzado de madera, etc. Existe un gran campo de investigación acerca del uso de la quitina, que también es otro polímero natural, la quitina. Esta se sigue investigando los usos que tiene, ya que tiene una gran estructura en cuanto a su formación. Y también en el caso de la seda, esta es hilada para formar fibras, es decir, que tienen como muchos, la formación de esta es como de muchos hilitos, las cuales son agrupados de delgados polímeros de manera individual que conduce a un material muy resistente. Con esto se puede hacer lo que es sogas por medio de esas débiles hebras que están unidas, entrelazadas entre sí, se hacen sogas y vienen siendo muy resistentes. Ese viene siendo el caso de una de las propiedades que tiene. Hablando de propiedades, hay muchas que son distintivas en los polímeros naturales. Muchas de las propiedades de los polímeros, como por ejemplo la resistencia, que se las mencioné, tiene resistencia mecánica, elasticidad en el caso de los cauchos que se utilizan para llantas, etc. También la temperatura con las que estas trabajan, los plásticos ya más adelante, esa viene siendo la parte que les dije de ya sintética en sí. Hay un sinnúmero de propiedades distintivas en el caso de esto, y cada una va a depender en sí del tipo de polímero natural que se esté utilizando. Pero lo que todos tienen en común es que tienen un alto peso molecular de los mismos, es decir, que todas esas propiedades dependen del alto peso molecular que tienen. Les he hablado de la celulosa. En el caso de la celulosa es el compuesto orgánico que se dice que es más abundante de la tierra y su forma más pura de algodón natural. De las partes leñosas de los árboles, el trabajo se hace de ellos, y el material de apoyo en las plantas y demás también son muy resistentes, tanto ya sea una resistencia mecánica. Esta viene siendo una de las principales propiedades distintivas que tiene la celulosa. Pues esta fue mi exposición. En resumen, les traté sobre la descripción de los polímeros naturales.